jornadas de historia y arqueología de Jimena de la Frontera. Tengo el placer de presentaros a José Manuel Aguervani Rodríguez, asiduo ya también en nuestras jornadas, que hace 4 o 5 años, la última vez que nos estuviste acompañando. Bueno, José Manuel Aguervani es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada y también licenciado en Documentación y diplomado en Bioeconomía y Documentación en la misma universidad. Tiene máster de Información y Documentación por la Universidad de Sevilla y además es diplomado en Estudios Avanzados en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada. Es presidente de la sección primera de Geografía e Historia del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños y es profesor de enseñanza secundaria y ha sido profesor de la Escuela Universitaria de Estudios Jurídicos y Económicos del Campo de Gibraltar. Además, es otro cronista, tenemos hoy, esta tarde, cronista oficial de la Villa de los Barrios. Y bueno, pues cabe señalar entre sus líneas de investigación el siglo XX en el campo de Gibraltar, la guerra civil en la comarca en sus diferentes aspectos, Gibraltar como refugio político en la guerra civil y problema. El tema que hoy nos presenta, nos trata, son nuevas aportaciones sobre los batallones de trabajadores en Jimena de la Frontera ante ese periodo del 36 al 43. Perdón. No voy a extenderme más, paso la palabra a José Manuel Aguervani. Vamos bien de tiempo, pero vamos a disfrutar de lo que nos queda delante. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Agradezco que hayáis elegido pasar la tarde aquí. La verdad que es una delicia encontrar el auditorio lleno. Y en primer lugar agradecer el esfuerzo de TANID y del Ayuntamiento de Jimena en esta, nos comentábamos antes, decanas de las jornadas de historia y arqueología de Gibraltar, que creo que hay que reconocer. En primer lugar, lo que voy a hacer es un recorrido por dónde estamos y de dónde partimos cuando comenzamos a investigar esto de los batallones de trabajadores en el campo de Gibraltar, porque además forma parte, como veis en la fecha, de la represión de posguerra, de la represión hacia los perdedores de la guerra, y es un elemento muy importante en el campo de Gibraltar que empieza a conocerse poco a poco en los últimos años y que apenas tenía ningún tipo de conocimiento. Apuntado por aquí, lo tuve que buscar, que empecé a investigar los aspectos sociales de los batallones, que no se había hecho nada en el campo de Gibraltar todavía. Pues en el año 2006, creo recordar que en una jornada de historia del Instituto de Estudios, al que pertenecemos bastante de los que estamos aquí, pues presenté la primera comunicación. ¿Cómo llego yo a empezar a investigar los batallones de trabajadores? Pues una de mis líneas fundamentales de investigación era la guerra civil en el campo de Gibraltar, y trabajando con esa documentación pues empiezo a ver referencias de batallones de trabajadores. ¿Qué son los batallones de trabajadores? El conocimiento que había en el campo de Gibraltar era así: hay una senda que dicen que se llama de los prisioneros, eso de los prisioneros de la guerra, un poco más, hasta ahí se sabía un poco. Me encuentro con un documento de 1941 donde me hablan de estos batallones de trabajadores, 15 batallones. Empezamos a investigar y a cruzar documentos y vemos la importancia que tiene, hasta el punto que con la información que teníamos también nos encontramos con una de abril del 42, otro documento donde digamos que los batallones de trabajadores se dividían por regiones militares. La segunda región militar, que veis aquí, es a la que pertenece Andalucía, también Badajoz en aquella época, cuando se organizaban las regiones militares de esta forma. Y vemos que puntualmente en abril del 42 había 13.874 de tropas, que son los prisioneros, como ahora intentaré explicar. De esta misma fecha, pues, había un documento que hablaba ya de 10 batallones, pero como si antes había 15 batallones, ahora hay 10 batallones, ¿esto qué lío es? Y aquí, por ejemplo, aparece el batallón 17, Jimena de la Frontera. A partir de aquí empezamos a indagar, vimos la necesidad de empezar a hablar de esto en los institutos de secundaria de la comarca. Hicimos una exposición, que es la exposición que se denominó Los Caminos de los Prisioneros. Posteriormente, esta fue del año 2009, vamos avanzando. En el
2006 sale el tema, en el 2009 la exposición, que pasó por todos los institutos de la comarca, y hace ya pues unos 3 años aproximadamente pues hicimos una exposición de la guerra civil en el campo de Gibraltar, donde reconocimos la importancia de estas figuras represivas que eran las unidades disciplinarias, los batallones de trabajadores, y le dedicamos un panel que está ahora mismo depositada en la Casa de la Memoria y que lo tenéis ahí en el fondo, con los datos que teníamos en aquella época. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, como veis, el batallón de Jimena con 1.248 prisioneros de tropa, que así es como se denominaba. También vemos de la misma época pues algunos documentos donde por escrito y también a través de planos y de mapas pues se nos indicaba toda una serie de construcciones, de carreteras construidas, en construcción, y que se relacionaban directamente con la llegada de esa mano de obra esclava, con toda la intencionalidad de la palabra, como intentaré explicar, que lo que va a hacer es toda una serie de caminos en el campo de Gibraltar. O sea, ya voy avanzando algo. Y sabíamos que efectivamente los prisioneros vienen al campo de Gibraltar para hacer todo un entramado de caminos. Caminos que podemos decir que el objetivo es hacer 2 caminos principales, uno por la costa y otro por el interior, que va desde el Puente de Hierro de Tarifa hasta Facina, el Valle de Ojén, que lo conocemos todos los que somos de la zona, y después una serie de caminos, como veis, que unen ambos caminos más importantes, o ambas carreteras más importantes. Además, también caminos, sendas, senderos hacia todos los lugares donde se construyeron, que están también relacionados con estos prisioneros, toda esa serie de búnkeres, de fortificaciones, de obras militares que son de esta época y que son en buena parte hechas con mano de obra, como digo, esclava. Y cada vez lo digo con más seguridad de lo que digo, porque al principio, bueno, prisioneros, pero cada vez que vamos utilizando más documentación, pues vamos concretando más todo esto. Bien, esta carretera militar, pues además estaba fotografiada, estamos hablando del año 39 al 43, que es donde se van a hacer el grueso de las obras, y hay distintas fotografías. La carretera militar del Estrecho, la que va por la costa, desde Algeciras a Tarifa, era una de las importantes, la boca de la bahía. Estas son fotos que el que me haya visto en alguna conferencia la ha visto, pero creo que son muy significativas, y el que no conozca esto, pues me parece que son bastante interesantes. Aquí podemos ver, los caminos hechos por estos batallones de trabajadores, que es como se denomina en una primera fase, como vemos. La carretera que va, esta sería la Ensenada Vegetal, la carretera que va al Faro de Punta Carnero, esa carretera que veis, y esta que sube hacia arriba, pues también es hecha por los prisioneros. Y empezamos a ver y empezamos a intentar hacer este puzzle, porque en definitiva es un puzzle. Los que nos dedicamos a esto es como si nos pica un poco el veneno y ya no podemos parar y vamos buscando más documentación. La documentación de este tipo de temas, como el de todo, está dispersa, es complicada, se va catalogando como reservada, se puede ver algunas, otras no se puede ver, algunas le sacan al público y ya lo podemos ver los investigadores, pero lo que sí que encontramos es que en la segunda región militar, que es a la que pertenece el campo de Gibraltar, pues vemos que hay una serie de campos de concentración de prisioneros de guerra y presentados, que también se llaman. Como veis, desde febrero del 39, lo que está en gris aquí, no se ve, ¿no? No se ve nada, ¿no? ¿Qué problema? Sí, perfectamente. No, vale.
Bueno, retomo. Empezamos a estudiar, como decía, la segunda región militar y vemos que en estas fechas que aparecen, creo que se ve, por ejemplo, y empezamos a ver los distintos campos de concentración de prisioneros y presentados, de la denominación que utilizan los documentos. En Huelva hay un campo de concentración, en Sevilla hay 3, en Málaga hay 4, en Almería 1, y las fechas en las que están activos. Estas que están en gris oscuro, ¿de acuerdo? Son en las que están activos estos campos de concentración. Como el nombre indica, campos de concentración de prisioneros de guerra y presentados. El ejército franquista, conforme va avanzando el territorio, va cogiendo prisioneros que ya no caben en el entramado normal de cárceles que maneja el Estado Mayor franquista, y se tiene que plantear, pues, crear campos de concentración, como así se denomina. Aquí están los de 4 provincias andaluzas, como digo, analizamos la segunda región militar. En Córdoba, pues también, en algunos casos, la vida de los campos de concentración y de presentados es de 2 meses, de 1 mes, como veis, pero existen como tal, porque hay documentación. Como el nombre indica, se van a coger a esos prisioneros cada vez que se va ganando territorio, van ganando las fuerzas franquistas territorio, van llevándolos a los campos de concentración y allí van a ser clasificados, ¿de acuerdo? Se van a clasificar en relación a la conducta política que tienen con el nuevo orden establecido, que es el orden franquista. Una vez que son clasificados, pues si son desafectos al régimen, pues van a ir a los batallones de trabajadores. Si son dudosos, también van a ir a los batallones de trabajadores. Cabía la posibilidad de que con la influencia, utilizando la influencia, en su pueblo pudieran conseguir avales que demostraran que no eran adictos a la República. ¿Quién es el que va a formar la Junta de Clasificación Local? Que es una Junta provisional, así se llama. La local, la de la localidad, es provisional. Pues como nos podemos imaginar, el alcalde, el nuevo alcalde franquista, el jefe de falange, el cura y el comandante militar o comandante de la Guardia Civil. Personas de prestigio moral para el nuevo régimen son los que van a clasificar a los prisioneros. Los que eran muy significados, pues van a ir directamente a consejos de guerra y a la cárcel. Los indiferentes y los desafectos, los dudosos y los desafectos, que no tenían mucha significación política, son los que después de la clasificación van a ir a los batallones de trabajadores. Aquí tenemos los de Córdoba, en Granada igual, vamos viendo, el gris son los meses en los que funcionan estos campos de concentración. Incluso los de Granada se denominan campos de clasificación de prisioneros y presentados. Está claro que van a pasar por esos campos a ser clasificados para los batallones o para un consejo sumarísimo y la cárcel o
otro tipo de represión, incluso mucho peor. En Granada, como veis, pues tenemos estos 6 campos de clasificación. Tiene mucho que ver la provincia en relación a las bolsas, a las últimas batallas que hay, a las guerras civiles, a las bolsas. Como veis, aquí pues empiezan a partir de febrero del 39, ya con la guerra casi agonizando ya. Badajoz, que también pertenece a la segunda región militar, pues tiene estos que veis aquí, por ejemplo, Cabeza de Buey, que es otro depósito de prisioneros, empieza en febrero del 38, porque ya en febrero del 38 es un territorio que pertenece a la Fuerza Rebelde de Franco. En un primer momento lo que hacen estos depósitos de prisioneros es simplemente estar en el depósito para luego ir mandándolo a los distintos batallones. En la provincia de Cádiz tenemos el campo de concentración y prisioneros de guerra de Rota, que veis que funciona muchísimo tiempo porque va a ser el campo de cabecera desde donde van a salir clasificados los prisioneros que van a llegar a los batallones del campo de Gibraltar. También hay durante 2 meses un campo de concentración en Puerto Real y también está dentro del mismo grupo el Servicio de Recuperación de Automóviles de la base de Cádiz. También en la documentación aparece también como una especie de campo de concentración o de centro de depósito al menos. Vamos viendo que de esos campos de concentración pasan a batallones de trabajadores, que es la primera denominación que tienen estas unidades disciplinarias, pues con todo este número en la segunda región militar. En Málaga un batallón, Sevilla 3, Córdoba y todo eso, Granada todo eso. En rojo están los que después llegarán al campo de Gibraltar. Como he dicho, es un fenómeno importantísimo porque la gran mayoría de batallones llegará a un momento, como veremos aquí, que van a llegar al campo de Gibraltar. Estos de rojo de Badajoz, todos estos batallones que hay en Badajoz, que pertenecen a la segunda región militar, pues los de rojo llegarán al campo de Gibraltar. Ahora están en Badajoz, pero cuando termine, por ejemplo, el 104, como veis aquí, estará en Badajoz durante estos meses y en agosto del 39 llegará a Jimena. Aquí están los batallones de trabajadores del campo de Gibraltar. En la parte de arriba tenemos la leyenda de las ciudades donde están ubicados y en rojo estos de aquí y estos de aquí, lo he puesto en rojo. Están 2 de los batallones que va a haber en Jimena, el batallón de trabajadores 74 y el batallón de trabajadores 104. Como veis, el 74 va a llegar en noviembre de 1940 y el 104 va a llegar en octubre de 1939. Y este número que veis aquí son los prisioneros, no los que componen el batallón, sino solamente los prisioneros republicanos que hay en ese batallón, porque además estaban los soldados de escolta, que son soldados franquistas que están para escoltar, para vigilar, y después pues toda la serie de oficiales. ¿De acuerdo? Como veis, los batallones de trabajadores es la primera denominación que tienen estas unidades disciplinarias, estas unidades de prisioneros, y aunque al campo de Gibraltar llegan los primeros en mayo del 39, a Jimena los primeros van a llegar en octubre del 39. Esos 2 que hemos visto antes, el batallón 74 y el 104, y aquí tenemos otras 2 denominaciones que también van a llegar a Jimena. El batallón disciplinario de soldados trabajadores número 15, que va a estar solamente 2 meses, como veis, en noviembre y diciembre del 41, y el batallón disciplinario 17, que va a estar estos meses. Por lo tanto, y todo lo demás de todos los municipios del campo de Gibraltar. Si os fijáis, el inicio de las investigaciones, esa fecha puntual que cogimos en un par de documentos de abril del 41 y de abril del 42, nos indicaba una media de unos 15.000 prisioneros republicanos en el campo de Gibraltar. Ahora puedo afirmar que por aquí pasaron aproximadamente 30.000 prisioneros republicanos en el campo de Gibraltar. Y ahora veremos por qué tantos aquí, evidentemente. En el número
están, como he dicho, esto es un puzzle, están representados los prisioneros que hay en cada campo, como veis, campo de Algeciras de verde, de La Línea, de celeste, de azul, o como vemos los de Jimena, que el batallón 15 y el 17 pues están pocos meses en relación a los de aquí. Así que vamos avanzando. En la orilla norte del estrecho, nuestra comarca, las unidades disciplinarias que hay en el campo de Gibraltar van a ser 39. Cada una va a estar una serie de meses, como ha indicado en los gráficos anteriores. Y con esta clasificación, batallones de trabajadores 20, batallones disciplinarios de soldados trabajadores 11, batallones disciplinarios de trabajadores 4 y batallones disciplinarios 4. La confusión es tal que incluso los mismos documentos militares te van confundiendo el nombre, con lo que es bastante complicado hacer un seguimiento. Pero bueno, más o menos, poco a poco, nos vamos haciendo un poco expertos en esto y vamos ya sacando. En el campo de Gibraltar comienzan a llegar en mayo del 39 y los últimos se van en octubre del 40, como indico aquí, ¿de acuerdo? Pero no solamente el campo de Gibraltar donde más prisioneros vienen de toda España, también vienen a la orilla sur del estrecho, al norte de África, donde hay 26 unidades disciplinarias con esta clasificación o este número que tenéis ahí. Comienzan a llegar un poco después que aquí, en agosto del 40, y se van a ir un poco antes, en diciembre del 43. Además de los batallones de trabajadores, de los batallones disciplinarios, pues también tenemos agrupación de batallones de soldados penados de la Segunda Legión Militar, con ese número, que llegan un poco después de los batallones de trabajadores. Siguen siendo unidades disciplinarias, pero llegan, como veis, a partir de enero del 43. Y también batallones disciplinarios de trabajadores penados, el 92, el 94, el 95, el 96. El 95 tiene bastante relación con Jimena. Es el que estuvo en Gaucín, en el Colmenar, en la estación de Gaucín. ¿De acuerdo? Bien. Estas son las unidades disciplinarias que hay en el término de Jimena. Esto sí que es novedad. Yo creo que el análisis este no se ha hecho hasta ahora y podemos ver que los primeros que llegan son en octubre del 39, el batallón 104 va a estar hasta junio del 40. Lo que he dejado en blanco, por ejemplo, este que he dejado en blanco, significa que continuó en la comarca, ya no en Jimena, sino en la comarca. O este, por ejemplo, el batallón número 15, donde no hay datos, es que no tengo datos aún, espero tener alguna vez, pero por ahora no los tengo. Este batallón, aquí es que no el contraste yo tengo, estos están en celeste claro en mi ordenador y esto en blanco. En celeste, los que tienen datos podemos decir que es cuando estaban en Jimena y este de Jimena van a los barrios como veremos ahora. Y aquí, estos más oscuros, 1066 y 1057 prisioneros, estuvieron del batallón número 15 en Jimena estos 2 meses nada más, y los anteriores estuvieron desde Puerto Gali para Jimena, acercándose. Se lo podéis imaginar en qué obra trabajaron, ¿no? En la carretera de Puerto Gali. ¿De acuerdo? Bien. Nos habíamos asustado un poco otra vez. Por lo tanto, ya podemos afirmar que de las unidades disciplinarias que van a venir a Jimena, a su término municipal, los primeros van a llegar en octubre del 39 y la última presencia va a ser en agosto del 42. ¿De acuerdo? Es más acotada la presencia que hemos visto en el campo de Gibraltar. Los prisioneros van a llegar al campo de Gibraltar para fortificar el campo de Gibraltar y para hacer todo un entramado de camino dentro del proyecto, un plan de fortificación que hubo en la orilla norte, la que nos corresponde, pero también hubo otro plan de fortificación en la orilla sur, en la parte de Marruecos. Todos estos búnkeres, estas construcciones militares que son tan familiares para nosotros, son una singularidad que tenemos aquí, que está muy poco explotada. Desde hace unos cuantos años pues intentamos algunos que se pongan en valor, como hay en muchos sitios. Pues
esa mano de obra va a venir para hacer las carreteras, para llevar, como veremos al final, pues una serie de construcciones, para llevar a los materiales y las construcciones a una serie de lugares, y se va a hacer en 3 fases, podemos decir, o con 3 sectores, y más o menos concéntricos a Gibraltar. Las fortificaciones se hacen primero desde un punto de vista defensivo, pero en el fondo esconden una visión también, junto con otras obras que se hacen, ofensiva. El objetivo del Estado Mayor franquista es conquistar Gibraltar. Estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial ya, antes de que lleguen los alemanes con la Operación Fénix y todo eso. Es un planteamiento, solamente el Estado Mayor franquista, el hecho de conquistar Gibraltar. Y para eso tienen que venir esos aproximadamente 30.000 prisioneros a hacer las obras lo más rápido posible. Es mano de obra mezclada, barata, ¿de acuerdo? Bien, estos son los 4 batallones que va a haber, 4 unidades que va a haber en Jimena. La 104, primer batallón que presento, se va a organizar en noviembre del 38 en Castuera, el que comentaba que había estado en Badajoz, provenía de Castuera, y en septiembre del 39, en octubre, ya está en Jimena de la Frontera. Va a estar esos meses que veis ahí. Y el último mes, en julio, irá para los barrios. ¿De acuerdo? Primer batallón. Y vamos a analizar un poco este batallón. Aquí vemos algunos documentos del batallón 104. Aquí se ve poco, pero traigo para que veáis un poco cuáles son los documentos que hemos tenido que analizar. Aquí se ve, quizás aquí un poco más claro, la relación nominal de prisioneros que están ausentes. ¿Por qué están ausentes? Pues aquí están las observaciones. Porque se ha tenido que ir a la prisión de Mérida, porque se ha tenido que ir al campo de concentración de inútiles de Miranda, porque se ha evadido, porque ha fallecido. Toda esa información es la que yo intento analizar. ¿Cómo llegan? ¿Cuáles son las altas? ¿Cómo llegan a Jimena? Pues, por ejemplo, aquí tenemos un documento que nos dice, pues en este caso, la evaluación para el Hospital Militar de esta plaza, los trabajadores que padecen enfermedades crónicas de este batallón. Hablaremos de las enfermedades también. Si da tiempo, no me dicen nada. El tiempo como el fútbol, el tiempo que hemos perdido tenemos que tomar. Vale. Otro documento, envío de varios prisioneros trabajadores de esta unidad a otro batallón, algo que se hacía con bastante normalidad. ¿De acuerdo? En este caso el 208, que se encuentra en los barrios. Movimiento de prisioneros de un batallón a otro por distintas circunstancias. La principal, por necesidad de mano de obra para que se terminara un camino lo antes posible, o una fortificación o un búnker lo antes posible. Esta es la traducción del documento, más o menos, o sea, el resumen del documento para que lo tengamos más claro. O, evidentemente, una llegada muy clara de prisioneros a los batallones por sentencia dictada por tribunales militares sumarísimos. Aquí a esta persona, Miguel Fernández Tevez, de Alhama de Granada, por sentencia del tribunal militar, pues lo mandan 2 años a un batallón de trabajadores. Ojo, esto no era lo usual. En batallones de trabajadores, que el trabajador supiera el tiempo que iba a estar en el batallón, no era normal. Una de las cosas con las que podemos decir que juega el Estado Mayor franquista, este sistema represivo, es por la incertidumbre de yo estoy en el batallón pero no sé cuándo voy a salir del batallón. Si me apuráis, hasta peor que las cárceles, aunque las cárceles estaban enfocadas a gente con más significación republicana. Pero es peor porque los batallones, además que se trabaja de sol a sol, está la incertidumbre de que no sabes cuándo vas a terminar. Es el sistema punitivo propio de ese miedo social, que es algo muy importante para tener a una sociedad pues sumisa también. Otro consejo de guerra, en este caso una persona de Fuengirola, Juan Jiménez López, que lo mandan, que sea conducido al batallón 104, o una orden del campo de concentración de Rota para el envío de 289 prisioneros trabajadores al batallón de Jimena. Ese era el funcionamiento. Las diferentes llegadas son de diferente tipo, como ven. Son clasificados de desafecto y son enviados al batallón de trabajadores de Jimena. Analizo el 104 y analiza sobre todo
o designando al batallón de trabajadores 104, este de Jimena, para que cumplan el tiempo que a cada uno le corresponda como soldado trabajador, los mozos comprendidos en los reemplazos de 1936 a 1941 que se han clasificado como desafectos. Otra novedad. Todo el que hace la guerra en el ejército republicano será clasificado, y por el simple hecho de haber hecho la guerra como soldado, porque le toca la zona, porque tuvo que hacerlo sin tener más remedio, o porque tiene significación y estaba convencido, por cualquier tipo de razón, será clasificado como desafecto. Eso sí, si tiene influencias en su pueblo, pues la Junta de Clasificación, cura, comandante de la Guardia Civil, alcalde, pues podrá decir que esta es una persona de orden y automáticamente pues dejará de estar en un batallón de trabajadores, cosa que también pasaba de vez en cuando. Aunque también podemos pensar lo que podría hacer esa familia para conseguir un aval en un pueblo. Imaginemos, ¿no? Y lo dejo ahí, lo que se podría hacer. Bien, esto es un poco un estudio de las altas y de las bajas, más o menos lo que hemos visto, pero bueno. Las altas, ¿de dónde vienen? Pues, como veis, aquí tenemos una columna, voy a quitar un poco, una columna de los números de prisioneros, y después del hospital, pues vienen algunos que han estado en el hospital y se les da de alta. Del campo de concentración de Rota, un buen número, pero de prisiones provinciales, está en la prisión y lo mandan a un batallón de trabajadores, de caja de reclutas, como hizo la guerra con el ejército republicano, pues ahora pasa por la caja de reclutas y tiene que volver otra vez a hacer lo que se denominó la mili de Franco, así se denominó, o de batallones de trabajadores de otro. Esas son las altas. Y las bajas, porque hay una fluctuación de prisioneros importantísimos. Pues licenciados, según meses hay licenciados, hay gente que termina ya de estar en el batallón, se licencia. Aquí tenéis, por ejemplo, en octubre del 39, 155 licenciados, hospitalizados, se dan de baja porque tienen que mandarlos al hospital. Ahora veremos también otro documento de la importancia que tienen los hospitales también. Fallecidos, 2 fallecidos, evadidos o desertores, también son de baja, que van a otro campo de concentración, en este caso al campo de concentración de incapacitados real, ya no vale para trabajar, lo mandan a un campo de concentración, pero ya no va a trabajar, no vale, o a otros campos de concentración como el de Miranda de Ebro, a otras prisiones. Se le clasifica de nuevo y lo mandan a disposición de juzgados militares. Me llegó una información del ayuntamiento diciendo que tuvo mucha significación en la República. Hay que juzgarlo de nuevo, o lo mismo no se ha juzgado, se le juzga. A comisión de clasificación también van algunos, o a otros batallones, como veis aquí en esta columna, a los batallones que van. ¿De acuerdo? A caja de recluta también, pues también van algunos a caja de recluta. Esto es lo que encontramos en este batallón. El batallón 74. El siguiente que vamos a analizar un poco y después ya iremos ya con otros aspectos. Pues también lo encontramos como batallón de trabajadores 74, lo que nos dificulta bastante su estudio, pero bueno, como sabemos ya la fecha, si cualquier documento que ponga batallón de trabajadores es de entre noviembre del 40 y junio del 41, pues sabemos que es del batallón disciplinario de trabajadores 74. Este es el que estuvo en San Pablo de Bucey, estuvo todo el tiempo ahí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos detalles de las altas, otro documento, y aquí vemos que también es curioso que aparece de paisanos un buen número de altas del batallón que vienen de la vida civil de paisanos. Aquí hay también las bajas. Interesante porque encontramos aquí 2 fallecidos con los nombres. Con tiempo, pues también creo que sería interesante hacer un listado con lo más exhaustivo posible de los que pasaron por los distintos batallones. Otro, las bajas, hay estadillos mensuales, ¿de acuerdo? Y aquí está pues, el estudio que hemos hecho. Aquí se ve, por ejemplo, que las altas de este batallón de San Pablo pues son en muchos casos de paisanos y algunos del campo de concentración de Miranda de Ebro,
que junto con el de Rota son los campos de concentración que más prisioneros van a hacer que vengan al campo de Gibraltar. Y aquí tenemos las bajas que hay, pues también hay licenciados, hospitalizados. Veis que hay una cifra bastante interesante. En algunos casos la cifra de hospitalizados es altísima, nos da de alguna manera pues, una pista de la dureza de ese campo, de ese batallón de trabajadores. Al campo de concentración Miguel de Unamuno, al campo La Jera de Algeciras, aquí como veis, donde estaba la subinspección de campos de concentración y unidades disciplinarias de toda la segunda región militar en Algeciras, para que se vea la importancia que tuvo, distintas cárceles como veis, hasta el punto de la hospitalización, que en el campo de Gibraltar hay un hospital militar, que es el Hospital Militar de Algeciras, con 40 camas, y en la finca del autor, aquí tenemos un plano de situación de la época, pues se va a construir un hospital de 500 camas, ¿de acuerdo? Cuando yo vi 500 camas, tenemos los planos, hemos hablado con personas que fueron testigos allí, incluso he hablado con una viuda que se casó con un enfermo de los que se salvó de allí, que vive en Alcalá en este momento, algunos de los testimonios que tenemos. 500 camas, es una auténtica barbaridad. Claro, relacionado con aproximadamente 30.000 prisioneros que pasaron, pues aquí sí se va comprendiendo las cosas. De las pocas fotos que tenemos de la tierra, ¿vale? No sé si las conocéis algunos. Este es el batallón seguimos con el batallón 74 de Buceite, San Pablo de Buceite, y este es el puente sobre la garganta de Diego Gil, la carretera Jimena-San Pablo, y sabemos que es de mayo de 1941. ¿De acuerdo? Aquí están construyendo la carretera. ¿Obras que hicieron? Pues, como hemos visto, este de San Pablo pues va a arreglar la carretera de Jimena a San Pablo y también las vías de tren, porque por las vías de tren van a llegar muchísima mercancía militar y hay que reforzar puentes, hay que asegurar algunas curvas, etcétera, etcétera. O esta también, puente sobre el río Guadiaro, o esta también el mismo puente. Estas son algunas de las obras que se hicieron. Aquí en Jimena, pues, búnker no era, desde un punto de vista militar, necesario, ¿no? Porque los búnkeres estaban más en la zona de la costa, en los primeros sectores que cubrían Gibraltar y sobre todo la costa de Tarifa a Algeciras. Bien, siguiente batallón. Batallón Disciplina de Soldados Trabajadores número 15, que se crea en Reus, en Tarragona, como veis, y ahora aprovecho. La procedencia de los prisioneros es de todas las partes de España, absolutamente de todas. Al final tengo una diapositiva para que veamos nuestros paisanos de Jimena que estuvieron en batallones, que no estuvieron en los batallones de aquí, sino que la misma política de dispersión del Estado Mayor franquista intentaba alejarlos del entorno social suyo. Hombre, si a mí me mandan a Tarifa, yo me conozco aquello. Me mandan a Navarra o a los Pirineos, que no lo conozco. Un poco esa era la política de aquella época en relación a esto. Aquí tenemos cómo este batallón número 15 va a crearse en Reus en agosto del 40 y va a llegar en noviembre a la comarca Mostubre. En noviembre ya lo encontramos en la Almoraima. Después pasa a Puerto Gali y de Puerto Gali va acercándose a Jimena y va a estar 2 meses en Jimena, noviembre y diciembre de 1941. Y después irá todo el año 42 a Punta Paloma, a Tarifa. ¿De acuerdo? Movilidad de los prisioneros y fluctuación entre batallones y en el mismo batallón una movilidad importante. El otro batallón de los 4 que ya tenemos constancia que hubo en Jimena, pues el batallón disciplinario número 17, también denominado, lo encontramos en otros documentos, batallón disciplinario de Soldados Trabajadores número 17, creado en Torroella de Montgrí, en Gerona. Era un aeródromo que había allí y allí se creó. Se crea en julio del 40 y llega a la comarca en julio del 41 desde Manresa, que era el último sitio donde estuvo ese batallón en Cataluña. De agosto a octubre está en San Roque,
Nos vemos bien, ¿no? De noviembre, diciembre del 41 y enero, febrero y marzo del 42 está en el Pinar el Pastor de San Roque, ahí tiene el campamento, y los últimos meses de abril a agosto está en Jimena de la Frontera. ¿De acuerdo? Este es el último cronológicamente que tenemos en Jimena de la Frontera. Estos son los 4 batallones. Aquí tenemos los fallecidos contabilizados en los batallones de Jimena. El 74, el 104, y tenemos pocos datos del 15, pero como Puerto Gali podemos decir que es el entorno más cercano y que tiene relación con Jimena, pues también los he traído. Y resulta curioso que en algunos pone fallecidos en hospital y en otros no. Desde mi punto de vista, evidentemente el objetivo no era la represión de llegar hasta la muerte, pero las condiciones infrahumanas en las que vivían hizo que hubieran bastantes fallecidos. Como veis, es un número importante. Me quedan algunos aspectos más que decir. Después, como tenemos un debate y se me quedaron muchas cosas, pues encantado de contar. Significativo es el primer infrahumano. Ahí sí que le tiro un poco de chuleta. Por ejemplo, enfermedades de todo tipo. En las normas de organización de los batallones se planteaba que tenía que haber un médico en cada batallón. Hemos manejado documentación económica y el médico no aparece, por lo tanto, una cosa era la teoría y otra cosa era lo que pasaba. Al final, lo que había en los batallones era algún soldado que era médico, con un instrumental y unos medios pésimos, o alguno que hacía de practicante, que es que había puesto inyecciones en su pueblo. Hasta ahí se llegaba. Eso es lo que vemos. Y después, pues, paludismo, enfermedades endémicas, colitis. En algunos batallones tenemos constancia de 30 muertos en un día, 40 muertos. ¿Por qué? Ya digo que el objetivo represivo no es fusilar en este tipo de unidades represivas, pero sí que, por ejemplo, sabemos que por comer hierbas venenosas o la cebolla albarrana propia de la zona de Bolonia, pues murieron 41 personas en el batallón de Bolonia, que a lo mejor nosotros estamos una semana con diarrea, pero ellos con la debilidad que tenían, estamos hablando de personas jóvenes, en edad militar, de 18 a 30 años como mucho, pero con la debilidad que tenían, pues iban a tener estos problemas. ¿De acuerdo? Bien. En el camino de los prisioneros tenemos esta inscripción. Los que alguna vez me han visto en alguna conferencia, pues la pongo porque es que creo que es necesario ponerla. Aquí han sido licenciados los soldados pertenecientes al batallón disciplinario número 22, perteneciente a la 5ª región, 22 del 2 del 42. Como nos pone la fecha, pues sabemos que es el batallón número 22, nos lo dice, y además en la documentación que tenemos existe el batallón del batallón de Eugen número 42, así que ahí está. El plan de fortificación viene acompañado de un montón de obras relacionadas con este objetivo que yo defiendo, que es el intento de controlar Gibraltar y así controlar la Segunda Guerra Mundial, controlar el estrecho de Gibraltar en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, algo propio del Estado Mayor franquista, antes de la colaboración alemana que al final no llegó a buen puerto. Aquí tenemos, por ejemplo, el plan de artillado. ¿Por qué traigo el plan de artillado? Porque aquí están donde iban a ser colocadas las distintas piezas de artillería y este es el plan de artillado, como veis, con las distintas potencias. No entro aquí, pero son planos y mapas de la época. Y aquí algunos de los búnkeres significativos de la playa de Vegetales, por ejemplo, que va la carretera que llega hasta el faro de Punta Carnero. Las pantallas son obras todas que hicieron los prisioneros encuadrados en esta unidad disciplinaria. Las famosas pantallas de un tramo de la carretera militar del Estrecho, el único tramo que se puede ver desde Puente Mayorga, más o menos, de aquella zona donde había casas donde vivían espías ingleses
espías aliados que podían dar información sobre el movimiento de tropas, y esta pantalla lo camufla. El proyecto de iluminación también se hicieron, por aquí tengo también, esto lo tengo en su letra, se hicieron 34 proyectores como este, proyector para iluminar el estrecho por estas vías que no sé si se aprecian. Salía una especie de trenecillo y la luz pues iba a enfocar la zona del estrecho para barcos enemigos cuando cruzaban el estrecho. El reflector del kilómetro 90 pues maravilloso, está en una zona estratégica. Aquí también pues, se aprecian las vías. Para llegar a todos estos sitios hubo que hacer sendas, senderos, y hubo que llevar el material para la construcción. Esto fue lo que hicieron los prisioneros en esta zona. O, antes he hablado por ahí con alguna persona, el famoso, porque es famoso, muy significativo, túnel que cruza Sierra Carbonera de una parte de la montaña a otra. De esto tenemos un testimonio de un prisionero mallorquín que estuvo, que es espeluznante. Nos comenta que acabaron con todas las hierbas, se lo comían todo, los caracoles eran un manjar, aplastaban los caracoles y se lo comían crudo, no al poleo ni con tomate, Era un manjar, las lagartijas, y que trabajaban a turnos, que estuvo una semana con un compañero muerto en la tienda campaña, no, en el hueco que hacían en la tierra, con las capas hacían el techo. Estuvo una semana con un compañero. Estos son testimonios de este preso mallorquín. Esta es una de las entradas y las vistas que se ven desde Sierra Carbonera. Evidentemente Sierra Carbonera es muy emblemático porque está muy cerca de Gibraltar y hay un montón de actuaciones, de fortificaciones. Bueno. Y después muy significativa, también lo pongo en todas mis conferencias porque me parece que es muy interesante, el puerto de Tarifa. ¿Por qué? Porque en el puerto de Tarifa van a venir desde que salen del Ferrol en enero de 1941 y llegan a Tarifa en julio del 41, y aquí julio del 41, pues 3 cañones que son la artillería más grande que hay en España en ese momento, cañones que había en el Ferrol para fortificar el estrecho. Estos son los cañones que hay en Paloma Alta ahora mismo, y desde julio hasta el 12 de octubre van a ir yendo a Punta Paloma. Este es el puerto de Tarifa que se estaba construyendo en aquel momento, la Alameda de Tarifa, sacando los tubos de 17 metros, la carga de pólvora del proyectil era 160 kilos, esto estoy mirando, no lo sé de memoria, el peso del proyectil 885 kilos, por si alguien sabe el calibre era 381 de 45 milímetros, bueno. ¿Cómo se llevó desde julio a octubre, el 12 de octubre precisamente, siempre el simbolismo, Día de la Hispanidad, Día de la Raza en aquella época? ¿Cómo se llevó? Pues a través de traviesas de tren, de vías de tren que se iban poniendo, esto es Tarifa, vías de tren que se iban poniendo y que cuando pasaban los camiones, las de atrás se cogían y se ponían delante. ¿De acuerdo? Esa es la forma en la que la llevaron hasta Paloma Alta. Pesaban 90 toneladas cada uno de los cañones. Y van a llegar del Ferrol, primero del Ferrol hasta Cádiz en 7 trenes especiales, y de Cádiz al puerto de Tarifa llegarán en barco. Aquí aprovechamos para ver que muchos puentes tienen que reforzarlos porque tienen que pasar los cañones por encima. Este trabajo duro lo hacen los prisioneros, como es lógico. Y afortunadamente pues tenemos restos de esos puentes todavía. O sea, que no es algo de la invención, sino que es realidad. Aquí intentamos hacer más o menos el mismo ángulo. Este puente está pues en el camping Riojara, cuando pasamos por encima del Riojara, a la derecha, saliendo de Tarifa. Están los restos todavía, como podemos ver. Aquí esa es la carretera con otro ángulo de visión, y aquí tenemos incluso todavía algunos
donde estaban incrustadas esas vías que se iban quitando las del final y poniendo al principio. Para 90 toneladas había que reforzar los puentes, pues eso es lo que hacían, además de esos caminos, de reforzar los caminos, los prisioneros, ¿de acuerdo? Tenemos también mapas, por ejemplo, de este puente que acabamos de ver, el puente sobre el río Jara. Y aquí una foto más de cerca un poco de los prisioneros. Me da a mí que esto, tampoco somos expertos en el mundo rosa, pero esto es un posado, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que según testimonios que tenemos, por ejemplo, de alguna inspección que se hizo en batallones del campo de Gibraltar, pues los problemas de vestuario eran impresionantes. No tenían botas, no tenían ropa. Entonces me parece que el aspecto no se debería de corresponder mucho con la realidad, pero bueno, ahí veis cómo quitan las traviesas para ponerlas en la parte de delante. Esto es más o menos la zona ya de Betijuelo, de Betis, tan cerca ya de Punta Parnavé, la cresta del monte, que es de los montes que hay allí. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, y la foto la he traído porque aquí habría un escolta y estos serían los prisioneros, ¿de acuerdo? El trabajo, si os fijáis, no hay apenas hierba, no hay apenas arbusto, porque todo se utilizó para calentarse. Aquí traigo esta foto para que veamos el calzado, que son estas zapatillas de esparto del verano, ¿no? Pues era lo que tenían ellos en muchos casos. Y como veis, no hay apenas vegetación. Esta foto la traigo, allá al fondo está África, porque si observáis aquí, es de las pocas fotos que tenemos. Me la mandó un prisionero catalán del POM, que en una visita a los familiares hicieron la foto del campamento. Este es el campamento de Punta Paloma, uno de los batallones que hubo en Punta Paloma. Parece que es bastante interesante la foto. Los trabajos más duros, los pozos para todas estas obras de fortificación. Y traigo aquí, también creo que lo comentaba antes, las obras de refugio de Arenilla. Arenilla, Castellar, salida de Castellar, era el refugio principal de la plana mayor, el puesto de control de todo este plan que estamos viendo. Ahora mismo está en una finca privada, pero yo he tenido la posibilidad de visitarlo, soy un pesado, he tenido la posibilidad de visitarlo. Y aquí hay fotos de trabajo de Arenilla y este es el búnker, totalmente camuflado y con unas dimensiones importantísimas que no tienen nada que ver con los búnkers que estamos acostumbrados. Son pequeñas habitaciones más grandes para poner planos, para gestionar pues todo lo que podría pasar que no pasó, ¿de acuerdo? Esa invasión a Gibraltar y todo lo que estamos hablando. Estaba muy cerca de la estación de Renfe que hay en Arenilla y estaba muy cerca del aeródromo de Jiménez, el aeródromo de la Bajía. Es importante, la retaguardia, lejos de la costa y cerca por si los mandos pues tenían que irse, ¿de acuerdo? Bueno, voy terminando, sé que me quedan muchas cosas, no me da tiempo. Bien. ¿Sí? Bueno. También tenemos que decir que todas estas unidades de prisioneros estaban bajo la tutela de la División 22, que era la que había en el campo de Gibraltar, y del Regimiento de Fortificación número 4, que eran soldados de reemplazo de fortificación. Eran los que hacían los regimientos de fortificación los trabajos más técnicos, podemos decir. Y también tengo que decir que en estas obras también había personal civil trabajando. No solamente eran prisioneros, en otras condiciones evidentemente, pero algunas de las fortunas que se hicieron, pequeñas fortunas que se hicieron en el campo de Gibraltar, se hicieron de empresas que empezaron en esta época a colaborar con los militares en todas estas obras, ¿de acuerdo? Lo mejor que le podía pasar a un prisionero es que alguna empresa civil lo captara para que trabajara en esa empresa, no como trabajador, sino como prisionero, pero por lo menos el bocata lo tendría. Eso también hay algún que otro testimonio.
búnker como los que tenemos en muchos sitios, lo traigo pues para que veamos un poco las obras en las que participaron estos prisioneros, estos son de los barrios, o uno de los últimos que hemos encontrado, que es el búnker camuflado, algo muy, podemos decir, original. Está en el término municipal de los barrios, y un búnker camuflado, en Cañada Honda se llama la zona, que está intacto, claro, estaba camuflado y está en un sitio de relativamente difícil acceso, y ahí ha quedado para el resto. Por fuera, pues, es una piedra camuflada, y ahí está, pues, en una zona que también cerca hubo pistas que hicieron los prisioneros. Creo que voy terminando con los himenatos que estuvieron en los batallones de trabajadores, en las distintas unidades disciplinarias, que hay bastantes, aquí están los nombres, seguro que hay más, estos son los que yo pude contabilizar, y al batallón, en la fecha que se fueron y el batallón donde estuvieron, ¿de acuerdo? Madrid, Navarra, Tetuán, Marruecos, Cataluña, Valencia, Zaragoza, algunos cerca, San Roque, la Roraima. Tengo que decir también que a partir del año 41 también van a entrar en batallones disciplinarios de soldados trabajadores una nueva reforma que además a los militares les molestó bastante, que son los que eran capturados por la Fiscalía de Tasas. O sea, los contrabandistas, algunos contrabandistas también recalarán en batallones de trabajo, batallones disciplinarios de soldados trabajadores. Pero eso ya a partir del año 41, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos pues algunos de los himenatos que hubo en distintos batallones, que evidentemente no fue ninguno el de Jiménez. Yo con esto creo que termino, se me quedan muchas cosas, pero bueno, estoy aquí por si puedo contestar alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, como siempre, es un placer escuchar a José Manuel Agarvani, aunque no se nos haga la garganta y cueste contener las lágrimas e incluso la respiración. Ángel, vete hacia la mesa, empezamos el coloquio. Lo que yo sé, también por rumores, que la duna empezó a crecer a partir de la carretera que se hizo y de las obras, porque allí también hay un reflector y bastante búnker en toda esa parte. La repoblación de Pinares fue posterior a todo esto, ¿no? Fue posterior, o sea que en aquella época la duna de manera natural, la llegada allí no sería por aquella parte. Cuando se hace la carretera es cuando empieza la duna a tapar todo aquello. Yo lo sé por testimonio de gente mayor, pero no tengo documentación que me cuente nada de eso. Agarvani, me han quedado muchas dudas sobre la situación judicial de los soldados. Sí. ¿Hay condenados? ¿Iban a los batallones a cumplir penas accesorias, no penas principales? Después hay que no son condenados. ¿Me puede ordenar eso? Porque... Sí, yo estoy en ello, ¿eh? No creas que es muy fácil, es un puzzle bastante complicado. Uno de los elementos que yo he querido transmitir aquí, de la idea que he querido transmitir, es la incertidumbre que significaba estar en un batallón de trabajadores. Uno sabía cuándo entraba, pero no sabía cuándo iba a salir. Exceptuando casos como el condenado por el tribunal militar a 2 años en un batallón de trabajadores. Y tiene ya la sentencia y sabe que va a estar 2 años. Pero había muchos que iban a estar allí
y que no tenían una constancia judicial. Es un sistema punitivo extrajudicial, podemos decir. Es extrajudicial. Algunos, esa clasificación que pasa por un comité de clasificación tampoco es judicial, ¿no? Y podía cambiar en cualquier momento. Por lo tanto, la incertidumbre forma parte de ese miedo social que se le quiere inculcar al prisionero, en definitiva. Ese intento de control social que plantea un poco este sistema represivo. No hay una regla matemática para eso. Hay de todo tipo. Desde los que van de reemplazo que tienen que hacer la mili de Franco, ¿no? Porque han hecho de la guerra en el ejército republicano, por ejemplo, hasta los que son condenados por tribunales militares, hasta paisanos que van a llegar allí, hasta momentos puntuales de necesidad de mano de obra donde se basen algunas cárceles para mandarlo a batallones a esos prisioneros. En eso estamos, en intentar hacer un poco, encajar las piezas de este puzzle, que es complicado, la verdad. Y hay poca documentación y está bastante disuelta. Sí, claro, que una palabra ya al fondo, ¿no? Bueno, una pregunta para Ángel, que bueno, te lo había preguntado antes, pero también para preguntártelo aquí en público. Aunque me gustaría preguntarte más de una, por no hacerlo tampoco, el tema de la documentación nazarí o documentación desde Marruecos, no existe, sobre todo la toma de 1451, la última época de Laisa, no hay nada referente a esta toma, no conocemos los detalles, no hay documentación ninguna. ¿Algún día habría cómo alguna posibilidad de que apareciera documentación en el Cairo, o en Fez, o en Zabe? Bueno, Eduardo hace una pregunta con conocimiento de causa porque se ha tratado de investigar el tema documental para justificar adecuadamente lo que vamos a disfrutar mañana y creo que en años sucesivos, porque siguen haciendo planes. Pero efectivamente tenemos un enorme vacío documental de la perspectiva de la cronística islámica en un periodo tan tardío como es el siglo XV, que es al que nosotros nos estamos refiriendo. Fundamentalmente nuestras fuentes islámicas se refieren a las etapas iniciales de Al-Ándalus, digamos cuando hay un recorrido histórico suficiente para que esa fuente en versión primera o versiones secundarias, es decir, como producto de la recopilación de autores posteriores, a veces siglos posteriores a los hechos, permitan salvar el dato cronístico. ¿Cuál es el problema que se da en los acontecimientos que nos interesan para Jimena en pleno siglo XV? El problema está en que nos encontramos muy cerca del final de la etapa histórica del Islam español. Nos encontramos con un proceso de retirada de Granada, de retirada sobre sí mismo y una conquista por la fuerza de las armas por las tropas castellanas. Por lo tanto, la persecución posterior y el intento de hacer borrar la memoria islámica de ese último estado musulmán español lleva a la destrucción de buena parte de la documentación nazarí que prácticamente no ha llegado a nuestros días. Sumando los dos factores que estoy planteando, nos lleva a ese erial prácticamente de documentación islámica que nos impide contrastar los datos que sí que dan las crónicas castellanas, por más que fuesen elaboradas algunas con tan mala idea como la que dijimos de Alonso de Valencia, que ponía a parir a su jefe, lo cual es un dato también muy curioso. Que nos encontremos con datos cronísticos tan negativos a la hora de reflejar la figura del rey en cuestión. En algunos casos es más comprensible, como en la de Pedro I, que por algo llega a nosotros con el sobrenombre del Cruel. Evidentemente esto solo es posible porque, como es asesinado por su hermanastro, después el que paga al cronista es el hermanastro. Por eso le permiten poner un nombre que no sea de alabanza, como vemos prácticamente
me temo que, salvo alguna sorpresa inesperada, vamos a tener que imaginar más que contrastar lo que pasa por aquí en aquel tiempo. Sí, rodeado de naranjas. Es que a veces tú en tanto hablas, mientras yo una cosa muy bonita, todavía construía las juntas, las paredes, cables, y arriba de todo. ¿Cómo pusieron aquí una junta particular y eso después no se ha cogido para exponerlo, como se vivía, como algo? Yo me puedo explicar. Sí, pues yo el reparto de tierra en Castellar creo que fue en los años 70, ¿no? Por ahí, ¿no? Sí, sí. Y si eso, el gobierno o aquel ser que fuera lo hizo en aquel momento, ¿cómo eso lo gestionó? Hombre, llevamos luchando mucho tiempo y Ángel también, por supuesto, porque estos que por ley son... A ver, que paso por ahí me cae los recuerdos de decir, yo entraba ahí, yo he visto eso, tú sabes, yo trato con mi modelo, Es una finca privada, a mí me la han enseñado porque ya dije que soy muy pesado, entonces existiendo al final, pues... Estando en una finca privada, pues tal, pero es un bien de interés cultural. Juan Manuel, voy a aportar algo sobre esto, si me permite. Efectivamente, como ha expuesto muy bien Pepe Algarbani, todo el campo de Gibraltar se llena de obras defensivas y ofensivas. Es decir, esos fortines, esos búnkeres defensivos, por si invadían los aliados, y las baterías de costa, los caminos, etcétera, en el plan ofensivo. En su conjunto estamos hablando de cerca de 1 millar de obras diferentes, contabilizadas una por una. Ninguna de ellas entró nunca en acción, diremos que afortunadamente. Muy pronto todo el sistema defensivo, es decir, el de los fortines, quedó en el olvido, y desde los años finales de los 60 ya no son elementos militares aprovechables. Los ofensivos, las baterías costeras, están en funcionamiento hasta hace pocos años. Entonces, todo aquello que era defensivo, todos los fortines, todos los búnkers, todos los elementos, sobre todo costeros y algunos interiores, como el que dice, van a quedar desafectados de la propiedad militar y, por lo tanto, irán siendo ocupados, reocupados, aprovechados por la ciudadanía. Ahora, y en los últimos 15 años que andamos luchando por este tema, todo esto se ha convertido en lo que alguien denominó, creo que muy acertadamente, como un patrimonio incómodo. Es decir, son vestigios de una historia muy reciente, pero no solamente son construcciones militares que pueden enfocarse desde la óptica puramente de la investigación militar, de la ingeniería militar, sino también, desde que Pepe está haciendo este tipo de trabajo, está saliendo a la luz esa otra visión que los vincula con la represión. Esto ha hecho que se intenten obviar como elementos monumentales, hasta el punto de que en muchos casos se han estado destruyendo cada vez que molestaban en obras de urbanización hasta hace muy poco tiempo. Pero cuando digo muy poco es en estos últimos años, de tal manera que desde el Instituto de Estudios hemos estado denunciando sistemáticamente procesos urbanísticos que, con el visto bueno de los ayuntamientos, de la Delegación Provincial de Cultura de la Consejería de la Junta, se llevaban a cabo obras que los destruían. Esto ha empezado a cambiar hace muy poco tiempo y por fin estamos encontrando la sensibilidad por parte de los ayuntamientos
que empiezan a darse cuenta de que estos son elementos patrimoniales como mínimo protegibles, que no deben seguir destruyéndose de la forma tan impune como ha ocurrido durante toda la historia y hasta tiempos recientes. Un último dato les puedo dar, y es que en los últimos meses hemos estado en contacto con iniciativas de ayuntamientos, concretamente de San Roque y de La Línea, que encontrándose con estos elementos nos han llamado para que asesoremos. Y tenemos un pulso desde hace años justo con la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz para que adopten medidas de protección con estos elementos, porque, como bien dice, forman parte de un patrimonio indudablemente histórico de nuestra memoria cercana, y además tiene el agravante que se está poniendo en evidencia con estos trabajos de Pepe Garbani, de que son otro vestigio de una represión que, a fin de cuentas, es necesario conservar, conocer y estudiar